Mi nombre es María Fernanda y quiero abrir mi corazón con ustedes para contarles algo muy personal, algo que marcó profundamente mi vida y mi fe. Desde el día en que me casé con el amor de mi vida, había un sueño que me acompañaba constantemente en el sueño de ser madre. No era simplemente un deseo pasajero ni una ilusión romántica. Era un anhelo que llevaba dentro desde niña, como si estuviera escrito en lo más profundo de mi alma. Recuerdo que en nuestras primeras noches de casados hablábamos de cómo sería nuestro hogar. Cerrábamos los ojos y lo imaginábamos lleno de vida en risas, de niños corriendo por el pasillo, juguetes desordenados por toda la sala, pequeños pies descalzos golpeando el piso, y nosotros dos, mirándonos con complicidad, agradecidos con Dios por haber cumplido nuestro mayor deseo. Mi esposo me tomaba de la mano y me decía, un día vamos a escuchar esas vocecitas llamándonos papá y mamá. Y yo me aferraba a esas palabras como si fueran una promesa que pronto se haría realidad. Cada vez que veía a una mujer embarazada en la calle, yo me detenía a observarla con ternura. En mi mente me decía, pronto seré yo quien lleve una vida dentro de mí. Incluso llegué a comprar una pequeña mantita blanca, la guardé en el cajón como un símbolo de fe, convencida de que en poco tiempo envolvería ahí a mi bebé. Para mí, la maternidad no era solamente traer un hijo al mundo, era cumplir un propósito, era completar el círculo de la familia que tanto habíamos soñado. Vivía con esa ilusión todos los días. Imaginaba cómo sería la primera vez que sentiría una patadita en mi vientre, cómo sonaría el llanto de nuestro primer hijo, cómo serían sus ojitos y si tendría la sonrisa de su padre. Todo lo pintaba en mi mente con colores tan vivos que a veces lo sentía casi real, como si pudiera extender la mano y tocar ese futuro. Pero lo que yo no sabía, lo que nunca imaginé, era que ese camino que parecía tan natural, tan sencillo para tantas personas, se convertiría en la mayor prueba de mi vida. Un sueño que en lugar de cumplirse rápidamente, se transformó en un desierto que pondría a prueba mi fe, mis fuerzas y hasta la solidez de mi matrimonio. Después de casarnos, yo y mi esposo decidimos que no íbamos a esperar mucho tiempo para buscar un hijo. La ilusión era tan grande que cada mes parecía un capítulo nuevo de una historia que pronto iba a tener un final feliz. Marcaba en un calendario los días de mayo, era posibilidad. Hacía cuentas, me cuidaba con la comida, y cada pequeño síntoma era interpretado como una señal de que quizá la promesa estaba a punto de cumplirse. Recuerdo la emoción de comprar la primera prueba de embarazo. La tomé en mis manos como si fuera la llave de un tesoro. Pasé toda la noche imaginando la reacción de mi esposo cuando viera las 2 rayitas. Lo imaginaba sonriendo, abrazándome fuerte y llamando inmediatamente a su madre para darle la noticia. En mi corazón ya sentía que la maternidad estaba cerca, que era solo cuestión de días. Pero cuando finalmente hice la prueba, el resultado fue negativo en ese silencio. Ese vacío en la pantalla fue como un golpe en el estómago. Traté de sonreír frente a mi esposo, diciéndole, quizá no fue este mes, pero el próximo sí. Sin embargo, al cerrar la puerta del baño, las lágrimas me brotaron sin control. Era como si mis ilusiones hubieran sido arrancadas de golpe. Los meses siguientes fueron una repetición de la misma escena. La expectativa, la esperanza, las cuentas en el calendario y luego la desilusión de ver un solo resultado negativo. Cada prueba se convirtió en un espejo cruel que reflejaba mi frustración. Llegó un punto en que ni siquiera quería mirar la tirita. Dejaba que mi esposo la revisara primero. Yo ya no tenía fuerzas para enfrentar otra vez ese vacío. Empecé a notar cómo mi cuerpo se llenaba de tensiones. Cada retraso en el ciclo era un mar de ilusión, y cada llegada de la menstruación era un duelo silencioso. Recuerdo una vez que estaba en el supermercado y vi una cajita de biberones. La sostuve en mis manos por un momento, pero luego me invadió un dolor tan grande que tuve que dejarla rápidamente y salir casi corriendo, con lágrimas cayendo delante de desconocidos. Sin embargo, a pesar de todo, yo y mi esposo tratábamos de mantener la ilusión. Nos decíamos el uno al otro, no perdamos la fe. Solo es cuestión de tiempo, y aunque nuestras palabras eran de ánimo, por dentro comenzaba a crecer una sombra en la duda de si algún día lograríamos ser padres.
Cada prueba negativa no era solo un resultado médico, era un golpe al corazón. Era como si el tiempo me estuviera diciendo, "En tu sueño no será posible". Recuerdo el día de mi primera consulta como si fuera ayer. Entré al consultorio con el corazón lleno de esperanza, convencida de que allí recibiría respuestas, que finalmente alguien me diría que todo estaba bien y que pronto sostendría a mi hijo en brazos. Mi esposo iba a mi lado, tomándome de la mano con una sonrisa que intentaba disimular la misma ansiedad que sentíamos los dos. El médico nos recibió con profesionalidad, nos hizo preguntas rutinarias y luego me pidió una serie de exámenes. Yo obedecía cada indicación, mientras mi mente no dejaba de imaginar que todo sería rápido, que ese día recibiríamos la confirmación de que nuestro sueño estaba en camino. Incluso bromeaba con mi esposo Ann después de hoy. Solo nos faltará esperar 9 meses para tener al bebé. Nunca imaginé que esas palabras serían una ironía cruel. Cuando llegaron los resultados y el médico comenzó a hablar, sentí que el mundo se detenía. Su voz sonaba distante, como si hablara en otro idioma, mientras decía palabras que no quería escuchar. Los resultados muestran infertilidad. Es probable que tengan dificultades para concebir naturalmente. Mi corazón se congeló y un frío recorrió mi cuerpo. Era como si alguien hubiera arrancado la ilusión que había cultivado durante años. Salí del consultorio con los papeles en la mano, pero lo que traía dentro era un nudo imposible de deshacer. Intenté mirar a mi esposo y sonreír, pero él también estaba paralizado, con los ojos llenos de incredulidad. Caminamos en silencio hasta el auto, y cada paso era pesado, como si pisáramos barro pegajoso que nos impedía avanzar. Esa noche no pude dormir. Repetía una y otra vez en mi cabeza las palabras del médico, preguntándome qué habíamos hecho mal. ¿Por qué Dios nos estaba poniendo esta prueba? Sentía miedo, tristeza y una angustia profunda que me hacía temer que nunca podríamos ser padres. Cada momento era una batalla entre la desesperación y la fe que todavía trataba de aferrarse a mi ampero entre lágrimas y susurros al cielo. Algo dentro de mí comenzó a hablarme. No entendía cómo ni por qué, pero sentí una pequeña voz que me decía: no pierdas la fe. Yo tengo un plan para ti. Esa fue la chispa que encendió la fuerza para continuar, aunque en ese instante todo parecía imposible. Después de la consulta y del diagnóstico, la realidad comenzó a golpearme con una fuerza que nunca había imaginado. Cada noche se convertía en una lucha interna. Mientras todos dormían, yo me quedaba despierta, abrazando mi almohada, intentando contener las lágrimas que querían brotar sin control. La oscuridad de mi habitación se convirtió en testigo de mi dolor silencioso, y el silencio me hacía sentir aún más sola en esta batalla. Sentía que había fallado de alguna manera. Cada mensaje de amigas embarazadas, cada anuncio de un bebé que venía al mundo, era como un recordatorio doloroso de lo que yo no podía lograr. En esos momentos, mi corazón se llenaba de una mezcla de tristeza, envidia y miedo. Me preguntaba si alguna vez podría sentir la alegría de ver a mi hijo por primera vez, de sostenerlo en mis brazos, de escuchar su risa. Intenté mantenerme fuerte frente a mi esposo, porque no quería que él sintiera mi desesperanza, pero las emociones se acumulaban, y a veces terminábamos en discusiones que surgían de la frustración más profunda. Llorábamos juntos y luego nos abrazábamos, intentando encontrar consuelo el uno en el otro, pero la sensación de vacío nunca se iba del todo. Había días en que no quería salir de la cama. El mundo parecía seguir avanzando para todos los demás, mientras yo me sentía atrapada en un ciclo de tristeza que parecía no tener fin. Cada intento fallido, cada resultado negativo, cada comentario bien intencionado, de amigos y familiares sobre no preocuparse, todo llega a su tiempo. Era como sal en la herida. Sin embargo, en medio de esas noches largas y dolorosas, algo dentro de mí seguía resistiendo. Entre lágrimas susurraba oraciones al cielo, a veces sin palabras, solo con el corazón. Señor, dame fuerzas para seguir creyendo, aunque no vea la luz todavía, decía, aferrándome a una esperanza pequeña pero persistente. Fue en esos momentos, en la soledad de la noche, donde empecé a comprender que la fe no es solo alegría, sino también resistencia frente al dolor. A pesar de todo, aprendí que llorar no me hacía débil. Llorar me hacía humana y me acercaba más a Dios. Cada lágrima escondida era un grito silencioso de esperanza, y aunque todavía no entendía por qué debía esperar tanto, sentí que algo dentro de mí
se preparaba para recibir un milagro que cambiaría mi vida para siempre. Después de tantas pruebas, lágrimas y noches en vela, llegué a un momento decisivo en mi vida. Entendí que por más que intentara controlar cada detalle, había cosas que estaban fuera de mis manos. La maternidad, mi sueño más profundo, se había convertido en un campo de batalla emocional y físico, y por primera vez comprendí que necesitaba entregar todo eso a Dios. Fue un acto de fe que no surgió de la fuerza de mi corazón, sino de la convicción de que solo Él podía hacer lo imposible. Recuerdo que me arrodillé en mi habitación, con las manos entrelazadas y la voz temblando, y le hablé a Dios como nunca antes lo había hecho. Le dije: Señor, si es tu voluntad, confío en ti. Si decides que debo esperar, lo aceptaré. Si decides que debo recibir este milagro, gracias por adelantado. Fue un momento de entrega total, de soltar los miedos, los llantos y la desesperación, y de confiar plenamente en su plan. Mi esposo también se unió a mí en esa decisión. Nos miramos con lágrimas en los ojos y nos prometimos sostenernos el uno al otro, no solo en la espera, sino en la fe. Comenzamos a orar juntos cada día, no por un resultado inmediato, sino por la fuerza para mantener la esperanza y la paciencia. Aprendimos que la verdadera fe no depende de lo que vemos, sino de lo que creemos en el corazón. A partir de ese momento, algo cambió dentro de mí, aunque las pruebas médicas seguían siendo difíciles, y las negativas continuaban llegando. Sentía una paz extraña que me sostenía. Era como si una voz interna me susurrara: no estás sola. Confía, yo estoy contigo. Cada lágrima que caía ya no era solo tristeza, era un recordatorio de que cada momento de espera era también un acto de fe. Comencé a ver la vida de otra manera. Las dificultades seguían allí, pero mi corazón había aprendido a descansar en Dios. No era una entrega pasiva, sino una entrega llena de esperanza y amor, confiando que el milagro que tanto anhelábamos llegaría en el tiempo perfecto de Él. Ese día entendí que confiar en lo imposible no es resignarse, sino apostar todo por la fidelidad de Dios, sabiendo que sus promesas nunca fallan. Después de meses de espera y de confiar en Dios, comenzamos los tratamientos médicos para intentar concebir. Al principio, todo parecía una esperanza concreta, en visitas al doctor, análisis y los medicamentos que prometían abrirnos el camino. Cada consulta nos hacía sentir que estábamos un paso más cerca de nuestro sueño, pero con el tiempo, lo que debía ser un puente hacia la alegría comenzó a convertirse en un peso enorme. Recuerdo las inyecciones que tenía que aplicarme, el sabor amargo de algunos medicamentos y los efectos secundarios que me hacían sentir cansada, débil, incluso triste. Me despertaba en medio de la noche con el corazón acelerado, preguntándome si todo eso realmente valdría la pena. La rutina médica se volvió abrumadora en horarios estrictos, controles constantes, citas interminables, y con cada examen que no mostraba resultados, la esperanza se desvanecía un poco más. Mi esposo estaba a mi lado en cada paso, pero incluso juntos sentíamos cómo la presión nos afectaba. Sus abrazos eran un alivio momentáneo, pero detrás de ellos también percibía su frustración y su miedo de que nunca lo lográramos. Había días en que me sentía atrapada en mi propio cuerpo, como si cada pastilla y cada aguja me recordaran que el milagro que tanto deseábamos todavía no llegaba. El desgaste físico era evidente, pero el desgaste emocional era aún mayor. Cada ciclo fallido, cada prueba negativa, cada dolor físico me llevaba a preguntarme: ¿será que alguna vez seré madre? ¿Seremos nosotros capaces de superar esto? Incluso los momentos de oración se llenaban de lágrimas silenciosas, mezclando gratitud con desesperanza, fe con miedo. A pesar de todo, tratábamos de aferrarnos a la fe que nos había sostenido desde el principio. Orábamos juntos antes de cada tratamiento, buscábamos palabras de aliento en la Biblia y compartíamos la esperanza de que Dios tenía un plan más grande, aunque nuestros corazones aún se rompieran una y otra vez. Cada decepción era un recordatorio de que el camino no sería fácil, pero también nos enseñaba a depender más profundamente de Él, sabiendo que incluso en el cansancio y la frustración no estábamos solos. A medida que los tratamientos médicos se prolongaban, y las pruebas seguían dando resultados negativos, nuestro matrimonio empezó a enfrentar tensiones que nunca habíamos imaginado. La frustración y el cansancio nos hacían discutir por cosas que antes eran triviales, horarios, responsabilidades, incluso la manera en que nos apoyábamos mutuamente.
A veces me encontraba llorando sola en la cocina, mientras escuchaba a mi esposo suspirar en el cuarto contiguo, sintiendo que ambos estábamos atrapados en un ciclo de dolor y miedo. Recuerdo una tarde en particular, habíamos tenido una discusión fuerte sobre si continuar con otro tratamiento o esperar más tiempo. Las palabras salieron rápidas, duras, llenas de desesperación y ansiedad acumulada. Mi esposo, con los ojos llenos de tristeza, me dijo cosas que normalmente no diría, y yo respondí con la misma intensidad. En ese momento, sentí que nuestro sueño nos estaba alejando en lugar de acercarnos. Pero después de la tormenta, siempre llegaba un momento de calma y reflexión. Nos sentábamos juntos, tomábamos nuestras manos y nos mirábamos a los ojos, recordando por qué habíamos decidido caminar este camino juntos. Poco a poco aprendimos que nuestras discusiones no eran un fracaso, sino una oportunidad de crecer como pareja, de aprender a escuchar, a perdonar y a sostenernos en medio del dolor. Comenzamos a ver cada conflicto como un entrenamiento para nuestra paciencia y fe. Cada reconciliación era más profunda que la anterior, porque ya no se trataba solo de resolver diferencias, sino de unirnos en la esperanza, en la oración y en la determinación de no rendirnos ante la adversidad. Aprendimos a luchar juntos, no en contra del otro, sino codo a codo, enfrentando la prueba que Dios nos había puesto por delante. A través de estas experiencias, nuestro amor se fortaleció de maneras que nunca habríamos imaginado. Aprendimos que la verdadera fortaleza no está en no discutir, sino en cómo nos levantamos después de cada caída, en cómo nos buscamos, nos escuchamos y nos perdonamos. Y aunque el camino seguía siendo difícil, cada reconciliación nos recordaba que nuestro sueño compartido valía la pena y que juntos podíamos soportar cualquier prueba que la vida y la fe nos pusieran por delante. A medida que los meses pasaban sin noticias de un embarazo, las palabras de quienes nos rodeaban comenzaron a pesar más que nunca. Familiares y amigos, con la mejor intención, nos decían cosas como: quizá deberían aceptar que no pueden tener hijos, o la adopción es una opción más segura y rápida. Cada comentario, aunque dicho con cariño, caía sobre mí como una piedra en el pecho, recordándome una y otra vez que nuestro sueño parecía cada vez más lejano. Recuerdo una reunión familiar donde mi tía, con su voz dulce pero firme, me dijo a María Fernanda: quizá deberían considerar adoptar, así podrán ser padres sin sufrir más. Sentí que el aire me faltaba. Traté de sonreír, pero mi corazón se rompió en silencio. Mi esposo me miraba preocupado, intentando consolarme, pero yo me sentía sola, atrapada entre el amor de Dios y la presión de quienes no entendían la profundidad de nuestra fe y de nuestro deseo. A veces, me preguntaba si estaba equivocada por no escuchar a todos y seguir insistiendo en nuestro sueño natural. Las dudas me consumían. ¿Seré yo demasiado obstinada? ¿Será que Dios realmente tiene un plan diferente para nosotros? Cada reunión social se convirtió en un desafío. Cada conversación sobre bebés o maternidad se sentía como un recordatorio doloroso de nuestra espera. Sin embargo, fue también un momento de aprendizaje profundo. Aprendí a discernir entre la buena intención humana y la guía divina. Cada sugerencia de rendirnos me hizo mirar hacia adentro y hacia Dios, recordando que nuestro camino no debía depender de la opinión de los demás, sino de nuestra fe y confianza en el comenzamos a orar juntos antes de cada visita familiar, pidiendo a Dios sabiduría para responder con amor, paciencia y claridad. Aprendimos a proteger nuestro corazón y nuestro matrimonio, a mantener nuestra fe fuerte, incluso frente a la incomprensión y los consejos que nos desviaban del plan que sentíamos que Dios tenía para nosotros. Con cada presión externa, nuestra fe se volvió más profunda. Entendimos que la verdadera esperanza no se mide por la aceptación de los demás, sino por nuestra firme decisión de confiar en Dios y seguir creyendo en su milagro, sin importar cuántas voces nos dijeran lo contrario. Esa decisión nos fortaleció y nos preparó para el momento en que finalmente Él cumpliría su promesa. Hubo muchas noches en las que me sentía completamente sola, incluso estando al lado de mi esposo. Mientras él dormía, yo me quedaba despierta, abrazando mi almohada, con las lágrimas cayendo silenciosamente por mi rostro. Era un llanto que nadie escuchaba, un grito silencioso que solo Dios podía oír, un susurro del alma que pedía alivio, fuerza y esperanza. Me sentaba frente a la ventana de mi habitación, mirando la oscuridad de la noche, y hablaba con Él como nunca antes lo había hecho. Señor,
Dame una señal. Muéstrame que no estoy sola. Sostén mi corazón cansado. Dame fuerzas para seguir creyendo. Decía entre sollozos. Cada lágrima era una oración, cada suspiro una entrega. Y aunque nadie podía consolarme, sentía que Dios me escuchaba, que estaba presente en mi dolor, aunque no comprendiera su plan en ese momento. A veces, en medio de mi soledad, sentía un peso enorme en el pecho, como si el mundo entero me hubiera olvidado. Me preguntaba si alguna vez sentiría la alegría de un hijo, si algún día vería ese sueño realizado. El silencio de la noche amplificaba mis dudas, mis miedos y mi angustia. Era un espacio en el que mi corazón se rompía, pero también un lugar donde podía abrirme completamente a Dios sin filtros ni miedo a ser juzgada. Mis lágrimas se convirtieron en mi compañía constante. Lloraba por la frustración, por la espera interminable, por las dudas que me asaltaban y por el miedo a que nuestro milagro nunca llegara. Pero también lloraba con fe, con esperanza y con la certeza de que Dios estaba conmigo, aunque no viera respuestas inmediatas. Era un proceso de purificación del alma, de preparación para algo que aún no podía comprender completamente. A veces, incluso sentía que estas noches eran bendiciones disfrazadas de dolor. En la soledad, mi relación con Dios se hizo más íntima, más real. Comencé a aprender a depender de Él más que de cualquier resultado médico, más que de cualquier opinión externa, más que de mis propias fuerzas. Cada lágrima se convirtió en un testimonio silencioso de mi fe, y aunque la espera seguía siendo difícil, entendí que este clamor constante era también un acto de esperanza y resistencia. Aunque yo llevaba gran parte del dolor en mi corazón, sabía que mi esposo también estaba luchando en silencio. Nunca lo escuché decirlo abiertamente, pero podía ver en sus ojos la mezcla de amor, frustración y miedo. Él trataba de sostenerme, de darme palabras de ánimo, de abrazarme cuando las lágrimas no tenían fin. Pero yo sabía que detrás de su sonrisa había una batalla interna que él también libraba contra la duda y el desánimo. Recuerdo muchas noches en las que lo veía rezar solo en la sala, con la cabeza baja y los hombros tensos, pidiendo a Dios fuerza y guía, mientras yo dormía o lloraba en silencio en la habitación. Había momentos en que lo veía luchar para mantener la esperanza viva, intentando no mostrarme su miedo, su cansancio, su sensación de impotencia. Era como si estuviera llevando dos cargas al mismo tiempo, la suya y la mía, tratando de protegerme y de mantenerse firme, aunque en su corazón también estuviera roto. A veces, sus palabras me sorprendían con honestidad. No sé si podremos lograrlo, pero no quiero que pierdas la fe. Era doloroso escuchar su inseguridad, pero también reconfortante, porque demostraba que compartíamos la misma lucha y que, aunque cada uno tuviera su crisis, seguíamos caminando juntos. Comprendí que la verdadera fortaleza no es no sentir miedo ni dudas, sino elegir avanzar a pesar de ellas. Aprendí a mirar más allá de su silencio y notar los pequeños gestos que revelaban su fe persistente. Orar antes de cada tratamiento, sostener mi mano en cada cita médica, darme palabras de ánimo cuando más las necesitaba. Incluso cuando él dudaba en su interior, encontraba la manera de sostenerme y recordarme que Dios tenía un plan para nosotros. Ese aprendizaje nos unió aún más como pareja. Me enseñó que la fe compartida no significa ausencia de miedo, sino caminar juntos a pesar del miedo. Aunque ambos enfrentábamos nuestras crisis internas, la decisión de apoyarnos mutuamente y mantener la esperanza se convirtió en la base de nuestra fuerza. Y así, poco a poco, fuimos comprendiendo que no estábamos solos. Dios estaba con nosotros, sosteniéndonos en medio de la prueba y fortaleciendo nuestro matrimonio para lo que estaba por venir. En medio de nuestra lucha, comencé a buscar inspiración en la palabra de Dios. Recordé las historias de mujeres en la Biblia que enfrentaron la esterilidad, pero que finalmente recibieron milagros extraordinarios. Leer sobre Sara, Ana y Rebeca me hizo comprender que no estábamos solos en nuestra espera y que Dios había obrado maravillas, incluso en circunstancias imposibles. Sara, que esperó años antes de concebir a Isaac, me enseñó la paciencia. Ana, cuya oración silenciosa en el templo tocó el corazón de Dios, me recordó que cada lágrima y cada súplica son escuchadas. Rebeca, que también enfrentó largos años de espera, me mostró que los planes de Dios siempre llegan en el momento perfecto. Aunque nuestra impaciencia nos haga sentir que el tiempo se detiene, empecé a orar con más fuerza, imaginando que yo también podía ser parte de estas historias de milagro.
Cada relato bíblico se convirtió en un faro de esperanza que iluminaba mi camino en medio de la oscuridad. Recuerdo que, mientras leía la historia de Ana, sentí que Dios me hablaba directamente: en tu fe no es en vano. María Fernanda, tu espera no será en vano. Esa certeza me dio fuerzas para seguir adelante, incluso cuando las pruebas médicas y los comentarios de otros nos hacían dudar. Mi esposo y yo comenzamos a compartir estas historias durante nuestras oraciones. Leíamos juntas las Escrituras y hablábamos de cómo Dios podía transformar nuestro dolor en un testimonio de fe. Cada historia se convirtió en un recordatorio de que los milagros son posibles y que la esterilidad no es el final, sino una preparación para recibir algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Poco a poco, estas historias bíblicas comenzaron a sembrar una semilla de esperanza en nuestro corazón. Aprendimos a confiar no solo en nuestros esfuerzos, sino en el plan divino que estaba obrando detrás de escena. Cada relato era un abrazo espiritual, una promesa de que, aunque el camino fuera difícil, Dios estaba presente y que el milagro que esperábamos también podría convertirse en nuestra realidad. Después de tantos años de intentos fallidos, tratamientos médicos agotadores y pruebas negativas, llegué a un punto en el que casi perdí toda esperanza. Me sentía atrapada en un ciclo interminable de desilusión, donde cada intento fallido se convertía en una piedra más pesada sobre mi corazón. El desánimo se adueñaba de mis pensamientos, y a veces me sorprendía susurrando: tal vez nunca seremos padres, tal vez este sueño no es para nosotros. Recuerdo un día en particular, después de una cita médica especialmente difícil, en la que me senté en el sofá de nuestra casa y me quedé mirando el vacío durante horas. Las lágrimas corrían por mi rostro y sentía como si cada respiración fuera un esfuerzo enorme. Mi esposo estaba a mi lado, pero incluso su abrazo no lograba llenar el vacío que se había instalado dentro de mí. La desesperanza parecía envolvernos a ambos, y por un momento me sentí completamente derrotada. Era un peso silencioso, que nadie podía ver ni entender. Los comentarios de amigos y familiares, aunque bien intencionados, se mezclaban con mis dudas y hacían que la carga emocional fuera aún mayor. Cada día era un desafío al despertarme, enfrentar las noticias de otras embarazadas, seguir con los tratamientos y mantener la apariencia de fortaleza para mi esposo y para mí misma. Sentía que estaba al borde del colapso, que mi corazón no podría soportar más decepciones. Sin embargo, incluso en ese momento de aparente desesperanza, algo dentro de mí comenzó a despertar. Recordé todas las noches de oración, todas las veces que había entregado mis lágrimas a Dios, todas las historias bíblicas que me habían enseñado que incluso cuando todo parece perdido, Él puede obrar milagros. Lentamente, empecé a comprender que rendirme no resolvería nada, que la verdadera fe consiste en seguir creyendo, incluso cuando no vemos el camino claramente. Ese día comprendí que el peso del desánimo podía ser transformado en fortaleza. Si elegíamos confiar en Él, no fue un cambio inmediato ni fácil, pero sentí que una chispa de esperanza volvía a encenderse en mi corazón. Aunque todavía no veía el milagro, comencé a criar que cada lágrima, cada prueba y cada momento de sufrimiento estaba preparando nuestro camino para algo mucho más grande, algo que solo Dios podía hacer. Después de años de intentos fallidos, tratamientos agotadores y noches interminables de lágrimas, finalmente llegué a un punto donde comprendí que no podía seguir luchando solo con mis fuerzas humanas. Había llegado el momento de soltar el control, de dejar de depender de mis propios planes, horarios y estrategias, y de confiar plenamente en Dios. Fue un acto de fe, profundo, difícil, pero necesario. Recuerdo ese día con claridad. Me arrodillé en nuestra sala, rodeada del silencio de nuestra casa, y le hablé a Dios con todo mi corazón. Le dije: Señor, ya no sé cómo hacer que esto suceda, ya no puedo sostener más mi corazón cansado. Te entrego mi sueño, mis lágrimas y mi esperanza. Haz tú lo que solo tú puedes hacer. Fue un momento de entrega total, de dejar ir el miedo, la frustración y la desesperanza, y de confiar en que Él tenía un plan perfecto para nosotros. A partir de ese instante, algo cambió dentro de mí. Comencé a sentir una paz que nunca antes había experimentado. No era la paz de que todo estuviera resuelto, sino la paz de saber que, aunque el resultado todavía no era visible, mi corazón descansaba en Dios.
Mis oraciones dejaron de ser súplicas desesperadas y se convirtieron en conversaciones de confianza, llenas de gratitud anticipada, incluso antes de ver el milagro manifestarse. Mi esposo y yo también experimentamos un cambio profundo. Dejamos de centrarnos únicamente en los tratamientos, en los cálculos y en los resultados, y comenzamos a vivir cada día con esperanza renovada, confiando en que Dios estaba obrando detrás de escena. Orábamos juntos, reíamos juntos, y aunque el camino seguía siendo difícil, ahora lo recorríamos con una fe más fuerte, más serena y más consciente de que la lucha no estaba en nuestras manos, sino en la de Él. Esa entrega total nos enseñó una lección invaluable, aunque la verdadera fe no se mide por nuestras acciones humanas, sino por la capacidad de confiar plenamente en Dios, incluso cuando no entendemos el porqué de las pruebas. Fue un momento de transformación, donde dejamos de intentar forzar milagros y aprendimos a descansar en su fidelidad, en su tiempo perfecto y en su amor infinito. Y en esa entrega, sin saberlo aún, estábamos preparando nuestro corazón para recibir el milagro que cambiaría nuestras vidas para siempre. Recuerdo aquel día como si fuera ayer, aunque nunca imaginé que sería uno de los más importantes de mi vida. Habíamos pasado años luchando, soportando tratamientos, pruebas negativas y noches interminables de lágrimas. Mi esposo y yo estábamos acostumbrados a la rutina de la esperanza que parecía nunca llegar, y por eso ese examen rutinario comenzó como algo normal, sin presagiar lo que estaba por suceder. Cuando el doctor entró a la sala con los resultados, sentí que mi corazón se aceleraba sin razón aparente. Al escuchar su voz decir a María Fernanda, «Estás embarazada», no pude creer lo que escuchaba. Por un instante, todo mi cuerpo se quedó paralizado, y una mezcla de incredulidad y emoción me recorrió de pies a cabeza. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría salirse de mi pecho, y las lágrimas comenzaron a correr antes de poder contenerlas. Mi mente trataba de procesar lo que estaba sucediendo. ¿Será posible? Después de tantos años, tantas pruebas negativas, ¿realmente es cierto? Repetía una y otra vez en mi cabeza. Intentaba calmarme, mirar a mi esposo y compartir la noticia, pero las palabras no salían. Solo podíamos abrazarnos, llorar y reír al mismo tiempo, mientras la incredulidad y la alegría nos inundaban. Sentí que todos los momentos de espera, dolor y oración cobraban sentido en ese instante. Cada lágrima derramada, cada noche de desvelo y cada prueba fallida se transformaron en preparación para este milagro. Por primera vez, comprendí que la fidelidad de Dios es real y que su tiempo es perfecto, aunque nosotros no lo entendamos mientras caminamos por la espera. Mientras me sostenía de la mano de mi esposo, no pude evitar mirar al cielo y susurrar con lágrimas en los ojos en gracias. Señor, en gracias por escuchar nuestras oraciones, por no habernos abandonado, por cumplir tu promesa. La incredulidad se mezclaba con gratitud. Y aunque todavía me costaba creer que esto era real, en mi corazón sabía que Dios estaba obrando un milagro que cambiaría nuestra vida para siempre. Después de escuchar la noticia, todavía en el consultorio, pude notar algo sorprendente. Los propios médicos no podían ocultar su asombro. Tras años de tratamientos fallidos y resultados negativos, ver que finalmente había un embarazo era inesperado incluso para ellos. Sus rostros reflejaban sorpresa y admiración, y sus palabras se mezclaban entre la profesionalidad y un brillo de emoción que me hizo sonreír entre lágrimas. «Esto es realmente milagroso», dijo uno de los doctores, y sentí que cada oración y cada lágrima de espera valían la pena. Cuando compartimos la noticia con nuestra familia, la reacción fue aún más intensa. Mi madre no podía contener las lágrimas, mi padre abrazó a mi esposo con fuerza, y mis hermanos gritaban de alegría y asombro. Todo el sufrimiento que habíamos vivido parecía desvanecerse por un momento, reemplazado por la incredulidad y la felicidad de quienes nos acompañaron en la espera. Cada abrazo, cada sonrisa y cada lágrima compartida se sentía como una celebración de la fidelidad de Dios. Recuerdo que mi tía me dijo entre sollozos: nunca dejé de creer que esto pasaría. Dios escuchó tus oraciones.
Esa frase resonó en mi corazón como un recordatorio de que la fe es poderosa, que la esperanza sostenida en Dios nunca está en vano. La sorpresa de todos reforzó en mí la certeza de que nuestro milagro no era solo un evento médico, sino un acto divino que tocaba la vida de quienes nos rodeaban. Incluso los médicos comenzaron a hacer comentarios sobre lo inusual de nuestra situación, sobre cómo tantos factores indicaban que concebir sería imposible. Y sin embargo, allí estaba nuestro milagro en la vida creciendo dentro de mí, prueba tangible de que cuando Dios decide obrar, nada puede impedirlo. Cada expresión de asombro y alegría a nuestro alrededor aumentaba mi gratitud y fortalecía mi fe. Ese día aprendí algo invaluable en los milagros. No solo transforman la vida de quienes los reciben, sino también de todos los que los presencian. La sorpresa y el asombro de los médicos y la familia se convirtieron en testigos silenciosos de la fidelidad de Dios, y su emoción compartida me recordó que no hay prueba demasiado grande, ni espera demasiado larga, para aquel que confía en Él desde el momento en que supimos que estaba embarazada. Cada día se convirtió en un acto de fe y gratitud. Sabíamos que este milagro era un regalo divino, y por eso cada cuidado, cada control médico y cada decisión estaba guiado por la oración y la confianza en Dios. A mi esposo y yo comenzamos a hablar con nuestro hijo, incluso antes de conocerlo. Le contábamos historias, le pedíamos protección y le agradecíamos por la bendición que ya estaba transformando nuestras vidas. Cada cita médica estaba marcada por una mezcla de emoción y respeto. Cada latido, cada examen, cada indicación del doctor era recibido con oración. Recuerdo que antes de cada control nos arrodillábamos juntos en la sala de espera, tomándonos de las manos y susurrando al Señor: cuida de nuestro bebé, protégelo y guíanos para ser los padres que tú deseas que seamos. Esa rutina diaria de fe nos ayudó a mantener la calma frente a cualquier preocupación y nos recordó que no estábamos solos en este camino. Durante esos meses aprendimos a valorar cada detalle. El simple hecho de sentir los movimientos del bebé dentro de mí se convirtió en una prueba tangible del milagro que Dios estaba obrando. Cada pequeño avance, cada síntoma, cada momento de anticipación era una oportunidad para dar gracias y reafirmar nuestra confianza, incluso cuando surgían temores naturales de cualquier embarazo. Sabíamos que la fe era nuestro ancla y que Dios estaba cuidando de nosotros y de nuestro hijo. También compartimos nuestro testimonio con amigos y familiares cercanos durante la gestación. Queríamos que todos comprendieran que este milagro no era solo fruto de nuestra perseverancia, sino de la fidelidad de Dios. A nuestras conversaciones estaban llenas de emoción, agradecimiento y esperanza, y sentíamos que al compartir nuestra historia, fortalecíamos la fe de quienes nos rodeaban, mostrando que incluso después de años de espera, los milagros son posibles. Cada día de gestación fue una lección de paciencia, cuidado y adoración. La esperanza que habíamos mantenido durante años se transformó en alegría activa, en oración constante y en preparación para recibir la bendición que cambiaría nuestras vidas para siempre. Aprendimos que confiar en Dios durante la espera no solo trae paz, sino que también prepara nuestro corazón para abrazar plenamente el milagro que Él nos concede. El día del parto llegó con una mezcla de tensión, emoción y gratitud que no podía describir con palabras. Después de años de espera, de pruebas fallidas y de oración constante, por fin nos acercábamos al momento en que sostendríamos en nuestros brazos al milagro que Dios nos había concedido. Cada contracción, cada minuto en la sala de parto era un recordatorio de toda la fe y perseverancia que nos habían traído hasta allí. Mi esposo estaba a mi lado, sosteniendo mi mano con fuerza y murmurando palabras de aliento, mientras yo luchaba entre el dolor físico y la emoción desbordante. Las enfermeras se movían con rapidez, y los médicos nos guiaban en cada paso, pero mi mente solo podía concentrarse en un pensamiento en finalmente, lo estamos logrando. Finalmente, nuestro hijo está llegando. Las lágrimas se mezclaban con la respiración agitada, y mi corazón latía como nunca antes. Cuando escuché el primer llanto de nuestro bebé, algo dentro de mí se rompió y se llenó al mismo tiempo. Lloré de alegría, de gratitud y de adoración a Dios. Mientras mi esposo y yo nos abrazábamos,
incapaces de articular palabras que expresaran toda la emoción que nos inundaba. Era un momento que había esperado durante tanto tiempo, un milagro que convertía cada lágrima derramada y cada noche de espera en pura bendición. Sostener a nuestro hijo por primera vez fue un instante de asombro absoluto. Sentí su pequeño cuerpo contra el mío, su respiración, su calor, y entendí que todo lo que habíamos vivido había sido preparación para este encuentro. Cada oración, cada sacrificio y cada prueba habían culminado en ese instante perfecto, donde la fe se encontraba con la realidad y nos envolvía en una paz que solo Dios puede dar. Ese momento también me enseñó algo profundo. A los milagros no solo transforman la vida, sino el corazón. Sentí una mezcla de amor infinito, agradecimiento y responsabilidad, sabiendo que la vida que sostenía en mis brazos era un regalo directo de Dios, un testimonio vivo de su fidelidad. Mientras miraba a mi esposo y a nuestro bebé, juntos, susurré en oración gracias. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias por hacer de nuestra espera un milagro. Después del nacimiento de nuestro hijo, la alegría no se quedó solo en nuestra familia, comenzó a expandirse a todos los que nos rodeaban. Vecinos, amigos y conocidos se acercaban con lágrimas en los ojos, compartiendo nuestra felicidad y asombrándose de cómo Dios había obrado un milagro que parecía imposible. Sentí que nuestro testimonio no solo era para nosotros, sino que ahora tenía un propósito mayor, inspirar a otros que estaban esperando, luchando y orando con fe. Muchos nos decían, su historia nos da esperanza, nos recuerda que no hay imposibles con Dios. Cada palabra, cada abrazo y cada gesto de admiración reforzaban nuestra convicción de que Dios es fiel, que sus promesas se cumplen en el tiempo perfecto y que ninguna espera se desperdicia cuando se mantiene la fe. Sentí un profundo agradecimiento por poder ser testigo y mensajera de su fidelidad, compartiendo la alegría que Él nos concedió. Mi esposo y yo comenzamos a hablar abiertamente de nuestra experiencia, relatando los años de lucha, los momentos de dolor, las noches de oración y la entrega total que nos permitió recibir este milagro. Queríamos que todos comprendieran que no fue nuestra fuerza, ni la de los médicos, ni siquiera la de los tratamientos lo que hizo posible este nacimiento, sino la confianza absoluta en Dios y su obra en nuestras vidas. Cada conversación se convirtió en un acto de fe compartida, en un ejemplo vivo de que esperar en Dios vale la pena. Incluso decidimos participar en reuniones y grupos de oración, compartiendo nuestra historia con quienes enfrentaban la incertidumbre de la infertilidad o cualquier otro desafío imposible. Ver cómo nuestras palabras y nuestra experiencia generaban esperanza en otros nos llenaba de emoción y nos recordaba que Dios transforma el dolor en testimonio y la espera en celebración. Cada gesto de aliento que recibíamos de quienes escuchaban nuestro relato se sentía como un eco del milagro que Él había hecho en nuestra vida. Hoy, mientras miro a mi hijo crecer, siento que cada lágrima, cada oración y cada momento de desesperación se convirtieron en un camino hacia este milagro. Nuestro testimonio es una afirmación de la fidelidad de Dios. Él cumple sus promesas a quienes confían, esperan y perseveran en la fe. Y mi oración diaria ahora es que nuestra historia continúe inspirando a otros, recordándoles que no hay imposibles para aquel que todo lo puede, y que la esperanza en Dios siempre trae frutos en el tiempo perfecto.